En este video se aborda la temática de la correlación, covarianza y análisis de la covarianza. Respecto a las definiciones, tenemos que la covarianza mide cómo dos variables cambian juntas y su dirección de relación lineal es positiva si ambas aumentan juntas, negativa si una sube y la otra baja, y cero si no hay relación lineal. La correlación, por otro lado, cuantifica la fuerza y dirección de esa relación lineal en una escala de menos 1 a 1, siendo 1 una relación positiva perfecta y menos 1 una relación negativa perfecta, y 0 ninguna relación. El análisis de covarianza ANCOVA combina regresión y análisis de varianza ANOVA para determinar diferencias significativas entre medias de varias poblaciones, ajustando por covariables que podrían afectar la variable dependiente. Respecto al modelo estadístico, se puede describir en la siguiente ecuación, donde y y j es la observación de la variable de respuesta en el g-ésimo ensayo bajo el tratamiento y-ésimo, y este es el valor que se mide en cada ensayo. Mu es la media global de la variable de respuesta sin considerar el efecto de los tratamientos o las covariables. Representa el promedio general de todas las observaciones. Tau es el efecto del tratamiento y-ésimo, y este término refleja la diferencia en la variable de respuesta atribuida específicamente al tratamiento y, en comparación con la media global. Beta es el coeficiente de regresión que indica la dependencia de la variable de respuesta respecto a la covariable y muestra cuánto cambia la variable de respuesta por cada unidad de cambio en la covariable. X y J es la medición de la covariable en el g-ésimo ensayo bajo el tratamiento y-ésimo, y este es el valor específico de la covariable en cada ensayo. La media general es la media global de los valores de la covariable y representa el promedio de la covariable en todas las observaciones. Epsilon es el término del error aleatorio que supone normalmente distribuido con media cero y varianza. Este término captura la variabilidad en la variable de respuesta que no puede explicarse para los tratamientos ni por covariable. Este modelo se encarga de ajustar las comparaciones entre los tratamientos para el efecto de la covariable, permitiendo análisis más preciso y confiable de las diferencias en la variable de respuesta entre los diferentes tratamientos. Procederemos a introducir el planteamiento de hipótesis en el contexto de análisis de covarianza. En este caso se trabaja con dos tipos de hipótesis. La primera se utiliza para evaluar si hay diferencia significativa entre los efectos de los tratamientos en la variable dependiente. En la hipótesis nula tenemos que la igualdad de los tratamientos sea igual a 0, lo que significa que cualquier variación en la variable dependiente se debe únicamente a la covariable y al error aleatorio, no a los tratamientos. Y en la hipótesis alternativa tenemos que los tratamientos no son iguales a 0, lo que significa que al menos uno de los tratamientos tiene un efecto significativo en términos de la variable dependiente. En el siguiente planteamiento, la hipótesis evalúa si la covariable tiene un efecto significativo sobre la variable dependiente. Que la hipótesis nula, beta, sea igual a 0, significa que la covariable no tiene un efecto significativo. Y en la alternativa, que beta no sea igual a 0, quiere decir que la covariable tiene un efecto significativo sobre la variable. Para evaluar estas hipótesis se utilizan dos estadísticos de prueba de Fisher. Cada uno corresponde a un conjunto de hipótesis y permite determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas. Tenemos el estadístico de prueba para los efectos de los tratamientos y el estadístico de prueba para la significancia de la covariable. Para determinar si rechazamos o no la hipótesis nula en el contexto del análisis estadístico, usamos criterios específicos basados en la prueba de Fisher. Para ilustrar la aplicación práctica del análisis de covarianza, consideraremos el siguiente ejemplo. Para dar solución a este, se hará uso de las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones se utilizan para calcular diferentes aspectos de la variabilidad y las relaciones entre variables, donde S sub y va a ser igual a la sumatoria doble de la diferencia cuadrática de cada uno de los cuadrados de y menos la media general de y, lo que nos lleva a la doble sumatoria de los valores de y y j al cuadrado menos el valor general de y al cuadrado sobre an. Este mismo procedimiento se realizará para calcular S sub xx. Sxy será la doble sumatoria del producto de las diferencias de los valores de x menos la media general de x por cada uno de los valores de y menos la media general de y. T sub y va a ser n por la sumatoria de la diferencia cuadrática de la media de y menos la media general al cuadrado, lo que es igual a 1 sobre n por los valores de y y j al cuadrado menos el valor general de y al cuadrado sobre an. Nuevamente, este mismo procedimiento se repite para calcular T sub xx. Por último, para los errores de E sub y será igual a la diferencia entre S y menos los tratamientos de y.
El mismo procedimiento para e sub xx, y para calcular e sub xy restamos los valores de sxy menos txy. Adicionalmente tenemos los cálculos de la suma de los cuadrados del error que se denota con SSE. MSE es la varianza del error experimental y SSE' es la suma del cuadrado del error. Realizamos estos cálculos con el propósito de completar la tabla ANCOVA correspondiente. A continuación, presentaremos un ejemplo en el que se aplica el análisis de covarianza, siendo la resistencia de la fibra la variable Y y el diámetro correspondiente la variable X de cada ejemplar, donde se obtuvieron los siguientes resultados. Lo primero que debemos hacer es calcular los totales de X y Y para cada una de las máquinas, obteniendo como consecuente los siguientes resultados. La suma de las 5 muestras de los valores en Y para la máquina 1, esta es igual a 207, en la máquina 2 igual a 216 y en la máquina 3 igual a 180. La suma de las 5 muestras de los valores en X en la máquina 1 es igual a 126, en la máquina 2 igual a 130 y en la máquina 3 igual a 106. Con estos cálculos se quiere probar que las fibras producidas por las 3 máquinas difieren en la resistencia de la ruptura. Por lo tanto, proponemos las siguientes hipótesis con su respectivo criterio. Para facilitar el cálculo posterior de las notaciones que necesitamos para el análisis de covarianza, encontraremos primero el valor de la doble sumatoria de Y sub IJ al cuadrado. Esta se obtiene realizando la suma de los cuadrados de cada muestra Y de los 3 tratamientos, obteniendo como resultado de la misma que su valor es 24.587. Luego, procedemos a calcular la Y general. Para esto se suman los totales de las muestras Y de cada máquina, obteniendo que la Y general es igual a 603. Para calcular el valor de la doble sumatoria de X sub IJ al cuadrado y X general, se repite el mismo procedimiento, pero esta vez con los valores de X, obteniendo así que la doble sumatoria de X sub IJ al cuadrado es igual a 8.998 y que la X general es igual a 362. Para el cálculo de la sumatoria de X sub IJ por Y sub IJ se presenta la siguiente tabla, en la que se resume la multiplicación de las X y las Y de cada máquina. Luego se suman los valores de los totales obtenidos de las 3 máquinas, dando como resultado que el valor de la sumatoria de X sub IJ por Y sub IJ es igual a 14.835. Continuando con el cálculo de las notaciones, nos apoyaremos de las ecuaciones brindadas anteriormente, teniendo en cuenta que para esta, el valor de A va a ser igual a los 3 tratamientos y el valor de N va a ser igual a los 5 ejemplares donde se obtuvieron la suma de los cuadrados de Y, la suma de los cuadrados de X, la suma de los productos cruzados. De igual manera se obtuvieron los valores de los tratamientos en Y, en X y en los tratamientos cruzados. En cuanto al cálculo de los errores, se obtuvo el valor de E sub YY, E sub XX y el error de los productos cruzados. Otro de los cálculos realizados fue la suma de los cuadrados del error, la varianza del error experimental y la suma de los cuadrados del error en este modelo reducido. De igual manera, se necesita realizar algunos cálculos menores como la suma de los cuadrados de la regresión, el cuadrado medio del error y el cuadrado medio de los tratamientos. Para encontrar el valor de la F calculada en un ANCOVA con ANOVA ajustado, se calcula de la siguiente manera. La F calculada va a ser igual al cuadrado medio del error entre A menos 1, esto dividido entre la suma de los cuadrados del error, dando como resultado una F calculada de 2.61. Los resultados de los cálculos posteriormente realizados para este análisis de covarianza como ANOVA ajustado se resumen en la siguiente tabla ANCOVA. Como F calculada es menor que de F crítica, se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, se deduce que no hay evidencia suficiente para demostrar que las fibras producidas por las 3 máquinas difieran en la resistencia de la ruptura. Habiendo comprobado la hipótesis anteriormente planteada, procedemos a determinar si existe o no una relación lineal entre las 2 variables con el siguiente planteamiento de hipótesis y su respectivo criterio. Retomando los cálculos anteriormente realizados para el análisis de covarianza, se procede a completar la respectiva tabla ANCOVA para un experimento de un solo factor con una covariable, calculando para esta una nueva F calculada de la siguiente manera. F calculada va a ser igual al error de los productos cruzados elevado al cuadrado entre E sub XX. Todo esto dividido entre la varianza del error experimental, resultando una F calculada de 70.08, misma que es mayor que la F crítica. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula de que beta es igual a 0, comprobando así que no existe una relación lineal entre las 2 variables, siendo necesario un ajuste proporcionado por el ANCOVA, mismo que es mostrado a continuación
concluyendo con esto que al comparar las medias ajustadas con las no ajustadas se aproximan más entre sí, una indicación más de que el análisis de covarianza fue necesario. Con esto damos por finalizado nuestro video sobre el análisis de covarianza.